Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Esta vez vamos a discutir una premisa que se refiere a si hay un ataque a los medios de comunicación en Guatemala o no. Ya están con nosotros en el panel el licenciado Philip Chicola, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, Pedro Pablo Marroquín, director del Grupo La Hora, y Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos al grano. Philip, te pregunto directamente, ¿hay un ataque a los medios de comunicación en Guatemala, sí o no? Sí lo hay. Tres condiciones muy concretas. Creo que hemos visto desde el año 2017 para acá una campaña de desprestigio y de difamación en contra de los medios y de periodistas que se encausa particularmente desde redes sociales. Segundo, creo que en este 2018 hemos visto una asfixia financiera a medios que han sido aliados o que han apoyado el esfuerzo de la lucha contra la corrupción. No es la primera vez que esto ocurre en Guatemala, por cierto. Recordemos en el 2012-2013 el periódico fue víctima de una asfixia financiera por incitación de Otto Pérez y Roxana Valdetti. En los años 90 la revista Crónica por incitación del gobierno de Álvaro Arzú. En esta ocasión es una dinámica en donde los actores que se sienten molestos por la cobertura de la lucha contra la corrupción creo que están buscando evitar que haya pauta a los medios de comunicación. Y tercero, creo que la aprobación de la ley de notificaciones electrónicas, de la cual yo estoy a favor, porque creo que es importante modernizar las comunicaciones en Guatemala, ocurre en un contexto en donde el objetivo era muy sencillo y era afectar los flujos financieros de los medios que se han dedicado a la publicación de edictos jurídicos. Iniciativas que han estado en el Congreso desde el 2008-2009, la casualidad es que se aprueban hasta en el 2018 en este contexto de polarización. Entonces la sumatoria de las tres condiciones me lleva a mí a decir que sí, hay una ofensiva en contra de los medios que han apoyado la lucha contra la corrupción. Pero Pablo, ¿estarás de acuerdo desde el punto de vista de los medios? Sí, y solo para ahondar en el último punto que menciona Philip, y hubiera sido bueno que estuviera aquí el diputado Elías Beltranena, ponente de la ley, porque es importante que nos contara por qué le reclamó a otra ponente de una ley similar cuando la retiró, porque se había dado cuenta que en las condiciones que lo estaban presentando no ofrecía garantías para la certeza jurídica del país. Sin embargo, tiene que atender a la primera dama de Israel, y ya sabemos lo que significa esa figura de Israel, el primer ministro, en las intenciones de los que no quieren cambios en Guatemala. Pero el punto más importante es que sí, definitivamente hay un ataque a los medios independientes. No es primera vez que pasa. En algunas ocasiones ha habido alguna ofensiva de gobiernos. También es importante ver los medios, tenemos que ver para adentro qué fue lo que pasó, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, porque en algunos casos han habido componendas con políticos que cuando no se cumplen las condiciones, entonces los gobiernos atentan contra la prensa, pero sí hay que ver el origen de lo que está ocurriendo. Acá es una realidad que hay gente que pretende que acabando con la libertad de informar se van a resolver sus problemas. Y por eso la columna del licenciado Eduardo Mayor hace unas semanas en Prensa Libre es sumamente importante, porque los medios acá no tenemos un foro especial, no estamos en contra de nadie, no son agendas particulares ni personales, simple y sencillamente lo que los medios exigimos para afuera son rendición de cuentas. Pero Pablo, y lo que se reclama es la ley de los edictos electrónicos, que es una ley que, como decía Philip, moderniza y viene a facilitar además a la gente que va a pagar un costo mucho menor por publicar edictos, ¿no? ¿Cuánto es ese costo menor? Bueno, te lo pregunto yo a ti. Es que no se sabe, porque al final del día hicieron la ley en la manera en la que la hicieron, donde no se ofrecen garantías de certeza jurídica, donde violan el principio de la progresividad. Al final del día, en lugar de solo quedarnos con el diario oficial en su versión portal electrónico, no obligaron a que se crearan más medios con ciertas garantías de seguridad y que pudiera haber ese contraste de que no pase lo que está pasando a veces en el registro mercantil. Uno no puede acceder a publicar porque el sistema se cae. ¿Y quién asegura que no meten las manos en esas publicaciones? Luis Miguel, hay una crítica a los medios también. Se dice que los medios no son imparciales, que los medios han tomado partido, que los medios toman una agenda particularmente favorable a Sisi y al Ministerio Público. ¿Es tu lectura esa? Sí, hay varias cosas. Yo creo que primero los medios no tienen que ser imparciales, ¿verdad? O sea, los medios claramente pueden tomar determinadas causas y abogar por esas causas. Ahora, el tema es también cómo lo hacen, y es ahí donde hemos tenido algunos problemas con los medios en el país, porque, por ejemplo, vemos, que los canales de televisión más importantes del país son claramente
a favor del gobierno, ¿verdad? Tienen una agenda totalmente de tapar cualquier cosa que pueda afectar al gobierno y a otros actores claves. Y tenemos también medios que han pasado la raya, digamos, entre abanderar algunas causas y ser activistas. Y es ahí donde se empieza a confundir un poco esta situación. Yo creo que lo vemos claramente en los medios digitales, es donde hay también más problema, porque... Pero seamos honestos, no es un deber de la ética periodística ser imparcial, no es esa la ética periodística. Perdón, hay que entender una cosa que es un concepto cuando la gente habla de derechos humanos y tiene una mala concepción. Un medio de comunicación tiene dos componentes, la parte editorial, que es de opinión, que se la fija el medio con total transparencia, y la parte informativa. En la parte informativa, por ejemplo, ayer salió la Cámara del Agro a pedir una serie de cosas que por el tiempo... Una rebaja de impuestos y tal. Sí. Hoy, ¿qué hacemos nosotros? Consultamos a CIE 100, no los pueden considerar de izquierda, ¿o sí? Pero también consultamos a ICEFI, le consultamos a sindicalistas, ¿qué opinan de lo que está haciendo? Entonces, la parte informativa, los hechos son los hechos. Lo que no se puede en este país es que cada quien pretendemos tener nuestra propia serie de hechos. Eso es imposible. Yo te diría que el problema, Pedro Pablo, ha sido más, yo lo veo más en medios digitales. Por ejemplo, vemos que esos medios digitales ya no se distingue mucho qué es un artículo de periodístico y qué es un artículo de opinión. Y ese problema de diferenciación es lo que ha hecho que la gente tome un poco esta postura. En los medios impresos es mucho más fácil, porque tenías tu sección editorial, tu sección de columnas y sabías claramente que esto era, que era noticia y que era opinión. Pero ahora esa línea se ha vuelto difusa con los medios digitales y yo lo que he visto más bien es que algunos medios digitales han optado por decir esto es una opinión, esto es periodismo, para un poco diferenciar y poder ser más claros en dónde están haciendo periodismo y dónde no. Los que son críticos dicen, contra el gobierno se es muy crítico, pero contra CICIG y Ministerio Público no se es crítico. Philip, ¿qué opinión te mereces? Yo creo que muchas veces las críticas, los análisis se generan en el marco de espacios de periodismo de opinión. Y el periodismo de opinión, por definición, es parcial y subjetivo, que es la opinión de cada persona. Entonces, digamos que los medios de comunicación en Guatemala son parcializados a favor de la CICIG. Los medios no. Muchos de los columnistas, formadores de opinión, tienen una postura, llamémosle, más favorable hacia la CICIG y más crítica hacia el gobierno. Porque realmente, cuando la noticia es que el gobierno no está ejecutando presupuesto de infraestructura, cuando la noticia es que las carreteras están mal, cuando la noticia es que no se están cumpliendo los programas sociales, eso es un hecho que está ahí y que el medio que hace lo reporta. Le pregunta al representante de gobierno, le pregunta a un analista y esa es la noticia. A la hora de un espacio de opinión, en el espacio de opinión, por definición, el articulista, el columnista, el analista está dando su opinión, su análisis personal. Yo sí creo que en gran mayoría, muchos de los formadores de opinión en Guatemala tienen una postura más favorable hacia la lucha contra la corrupción que hacia el gobierno. Sí. Pero de eso a mezclar la opinión de las personas con la del medio como una entidad institucional, estamos mezclando peras y manzanas. Ahí está la confusión, pero Pablo, una pregunta concreta. ¿Ha habido críticas a las CICIG de los medios de comunicación? ¿La hora ha criticado a las CICIG, por supuesto, nosotros a los entes investigadores, cuando en el 2015 el tema estaba muy concentrado en la situación del Partido Patriota, siempre fuimos muy críticos de que era necesario ampliar el espectro, porque no podíamos darle la sensación a la población que el Partido Patriota y su gobierno había sido lo más corrupto de la historia, porque aquí se han repetido los mismos modelos de cooptación durante la era democrática. Entonces nosotros sí hemos sido muy críticos cuando surgen temas, en este reciente caso de ejecuciones extrajudiciales, de testigos y demás, vamos a la fuente a averiguar qué fue lo que pasó, qué es lo que estaba caminando y qué son las cosas que tienen que resolver. Pero hay un punto fundamental. El tema no es si se critica o no se critica, si se pide la rendición de cuentas. Eso se tiene que pedir. Se ha hecho y se tiene que seguir haciendo. El problema es que hay gente que lo que quiere es que simple y sencillamente aquí digamos que hablar de corrupción es pecado, que aquí digamos que hay cosas que han ocurrido. Históricamente no las debemos ignorar. Y nosotros como medio de comunicación lo hemos aplicado en nuestra familia. Hoy en este momento hay una conferencia del diputado Felipe Lejos relacionado a un tema de unas contrataciones del exfiscal Ted Maldana que involucran a un miembro de mi familia. Yo pienso que el diputado Alejos, que el diputado Linares no tienen la solvencia moral para querer hablar de probidad, pero tienen todo el derecho de fiscalizar. ¿A cuenta y razón de qué nosotros vamos a decir, miren, como somos una familia que históricamente hemos hecho, si la honorabilidad se construye todos los días? Entonces el problema es que la gente quiere que no hablemos de los problemas. Ahora, vamos a dar un dato que se mencionó en la entrevista, Luis Miguel. Se decía, solo el 36% de los guatemaltecos confían en los medios de comunicación. ¿A qué se debe eso? ¿Hay que ser autocrítica de los medios? ¿Hay alguna explicación para eso? No, yo creo que los medios tienen que ser autocrítica y también lo que pasa es que la cosa es que la gente pueda diferenciar realmente qué es un medio
y qué es un tipo en un sótano que se dedica a hacer videos y difamar personas, digamos, o sea, ¿qué es información realmente? Ahí es donde los medios tienen mucho que decir y mucho que diferenciarse, digamos, de toda esa información falsa que se ha estado difundiendo a través de diferentes medios, especialmente redes sociales. Los medios siguen un método periodístico, ¿verdad? Y porque tienen recursos para hacerlo, digamos, en principio tienen los recursos para hacerlo, cosa que una persona particular que tiene una cámara y que hace no tiene necesariamente. Entonces, una investigación de medio tiene que estar mucho mejor hecha y tienen que demostrar que pueden hacer un mejor trabajo y así ganarse la confianza de la gente. Recursos y conocimiento, porque aquí hay un tema, estamos hablando y nos tienen como nos quieren tener en Guatemala. Estamos hablando del ataque a los medios. Hablemos de las oportunidades que tenemos los medios de comunicación. Hablemos de las oportunidades que tiene una sociedad que si se compromete con un futuro diferente, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Porque, como dije al principio, no tenemos un fuero especial. Se nos tiene que pedir rendición de cuentas, como las exigimos nosotros puertas para afuera. Entonces, tenemos dos formas de verlo. Los ataques sí son un hecho, son reales, pero los vamos a enfrentar y los vamos a derrotar. Pero hablemos de las oportunidades y del papel fundamental que la democracia que queremos construir deben jugar los medios de comunicación. Yo tomé la edición del 8 de agosto de este año de Prensa Libre, no había un solo anuncio. ¿Es coincidencia eso, Filipe? Es lo que les digo, yo creo que aquí ha habido un esfuerzo por reducir la pauta en medios que han apoyado o acuerpado la lucha contra la corrupción. Ojo, todos los anunciantes están en absolutamente todo su derecho de decidir si pautan o no pautan. O sea, aquí no estamos hablando de que sea una obligación. Pero lo que a mí me parece, digamos, interesante es que en un contexto en donde pareciera que hay más actores aglutinándose para oponerse a la lucha contra la corrupción, resulta que los medios que, digamos, se han montado más en ese esfuerzo, en esa causa, son los que sufren más esta reducción de pauta. O sea, eso es lo que, al sumar la variable A con la variable B, me lleva a mí a pensar de que, a ver, esto no es un accidente, sino que aquí hay un esfuerzo concertado. Y con lo que dabas del dato del 36%, el problema, por ejemplo, esto entiendo que es una medición de Latino Barómetro, el problema es que ese dato no está desagregado. Porque radio, tele, prensa, cuando la medición es la 36% de las personas confían en los medios, ok, ¿quién debe asumir esa crítica? ¿Los medios de Ángel González? ¿Los medios, llamémosle más independientes? O, por ejemplo, medios, hay por ahí un medio, un periódico que hace 2 o 3 semanas titula una caricatura del fiscal Juan Francisco Sandoval metiéndose con su vida privada. Entonces, cuando me dicen, es que en 36% de las personas confían en los medios, ¿a quién? O sea, ahora vamos a decir algo bien interesante. Sí, por favor. Sí, los medios tienen que tomar esa responsabilidad de ser mejores. O sea, están en un momento en el que van a pasar crisis financieras. La mayoría de medios en el mundo están en ese problema porque, digamos, la tecnología vino a arrollar un poco lo que estaban haciendo. Y cambió el modelo de negocios en todo el mundo. Ahora, lo que está pasando, digamos, en países como Guatemala, con clase media pequeña, mercados pequeños, es que los medios tienen más problemas que en otros países. Digamos, un medio internacional puede tener mayor capacidad de aguantar estos problemas. Pero tienen que encontrar esas otras formas Felipe de Valenzuela decía en una columna hace varios meses, del gobierno de Portillo todos los días, y con razón, mirábamos críticas al gobierno de Portillo. Nunca se criticó a la prensa. Hoy que la prensa critica al gobierno, se oyen quejas de sectores empresariales. ¿No es cierto, Pedro Pablo? Sí, y por eso, veamos qué está pasando en Estados Unidos. ¿Quién, según el presidente Trump, es el enemigo número 1 del mundo? Los medios de comunicación. Entonces no nos llamemos a engaño, por eso insisto. Lo que la gente se opone es que se hagan ciertas publicaciones, a que alguien quede expuesto de una forma en la que no son los medios los que los exponemos. Ustedes no han oído la expresión cuando dicen, es que en la conferencia de prensa condenaron a alguien. Yo siempre hago la pregunta, y cuando mandaron algo en WhatsApp, mandaron a una mujer que se tomó unas fotos y se las filtraron. Todos generaron un concepto de ella. ¿Dónde hubo conferencia de prensa? Y ya la condenamos. Sí. Ya dijimos que esa mujer no puede rehacer su vida nunca. Los medios están Entonces la sociedad tiene que verse para adentro también. Y los medios están haciendo bien su trabajo, se incomodan. Y se incomodan al poder en sus diferentes Pero con esto tenemos que rendir cuentas. Y luego la autocrítica que creo que los medios guatemaltecos deben hacerse es que tardaron mucho tiempo en adaptarse a los nuevos patrones de publicidad. Los medios desde el 2008, 2010 a nivel mundial iniciaron procesos de integración, de hacer más eficientes sus redacciones. Muy bien, vamos a parar acá el debate. Señores, hay muchísimo que discutir, pero lamentablemente lo que no hay es tiempo. Les agradezco a los tres por acompañarnos en este segmento. Hasta acá llega el debate en Razón de Estado, pero continuamos con el segmento de análisis.